Isaías capítulo 35. Si encontramos el pasaje, hermanos, los que puedan, vamos a leerlo de pie. Son 10 versículos que vamos a leer todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Isaías 35. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, y allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu, Señor, prepara nuestro corazón para recibir esta hermosa palabra. Danos, Señor, sabiduría, entendimiento, y gracias por todo lo que tú nos revelas, Señor, en tu santa palabra, de tu amor, de tu carácter, de tu presencia, de tu poder. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, queridos hermanos. Bueno, Isaías 35, que es el título que estamos poniendo de este capítulo, porque aquí nos dice en nuestras Biblias: futuro glorioso de Sión. Pero este capítulo nos habla de nuestro Dios que restaura, que transforma. Por eso pusimos el título Dios restaura. Y ahora que hemos estado viendo, hermanos, la profecía de Isaías, llena de tanta verdad de Dios para nosotros, porque no nada más fue en su momento la palabra de Dios para este pueblo, en el momento que vivió Isaías y el pueblo de Judá, con la necesidad que ellos tenían por haberse alejado de Dios, un pueblo que tenía dificultades, carencias, consecuencias de su pecado. Podemos recordar, hermanos, que la palabra del Señor a través de este profeta, recuerden que un profeta era un enviado de Dios, un mensajero de Dios.
por una circunstancia que estaba viviendo el pueblo, precisamente por su alejamiento, Dios manda a sus profetas, a sus mensajeros, y ellos hablan del pecado del pueblo como primera encomienda, señalar el pecado del pueblo, porque esa es la causa de por qué al pueblo le iba mal. A veces no nos damos cuenta que muchas de las cosas que sufrimos es consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Y el pueblo tenía que darse cuenta que su primer necesidad era su pecado, su alejamiento de Dios. Pero la oportunidad de Dios a través de los profetas era que les decía siempre a su pueblo: vuelvan a mí, arrepiéntanse, porque sabe que a Dios le gusta perdonar. Dice la Biblia que Él es rico en misericordia, que es amplio en perdonar. Entonces el mensaje de los profetas apunta a eso. Pero hay un elemento muy bonito en la profecía del Antiguo Testamento y en toda la Biblia, es que Dios promete restaurar. Ciertamente hay consecuencias del pecado, hay situaciones difíciles, inclusive hay correctivo de Dios, disciplina de Dios, jaloncito de orejas, porque Dios ama a su pueblo, pero Dios promete restaurar a su pueblo. Y este capítulo es hermoso en restauración, en el carácter de Dios. Dios construye, el mundo destruye, el pecado destruye, el diablo destruye, pero Dios edifica, construye, y no nada más eso, Dios transforma. Y es lo que vemos aquí. Y la misma necesidad, hermanos, es la que tenemos nosotros ahora como cristianos de este siglo, de este momento, y no nada más como cristianos, como habitantes de este país y de este mundo, que necesita la restauración de Dios, que necesita la transformación de Dios. Podemos ver a nuestro alrededor y podemos notar, hermanos, el sufrimiento que hay, el dolor, los vecinos, en la escuela, en los trabajos, la situación de la gente que sufre, la gente que, los niños, ahora que pasó el Día del Niño, ¿cuánto niño hay en sufrimiento, en abuso, en todo el mundo, en esclavitud? Y vemos todo esto y clamamos a Dios, le decimos: Señor, restaura, toca a toda la gente, habla a tu pueblo, úsanos como tu iglesia para poder llevar este mensaje. Nosotros tenemos esa necesidad, por eso este mensaje es para nosotros tan importante, hermanos, que podamos escuchar lo que Dios tiene. Como los profetas, como Isaías y otros profetas de aquí del Antiguo Testamento, la profecía tenía el cumplimiento, mucho de esto se cumplió en el mismo tiempo del profeta. Y mucho de lo que habla Isaías y otros profetas se cumplió en el tiempo de este pueblo, del pueblo de Judá. Pero vienen muchas cosas que tienen cumplimiento en otros tiempos. Por ejemplo, todo esto también mucho tiene cumplimiento ahora en nuestros tiempos, en nuestra necesidad. Por eso cuando veamos la palabra tenemos que ver siempre lo que estamos aprendiendo o recordando, los que estamos tomando hermenéutica una vez al mes los sábados. Comercial, quien quiera conectarse, es importantísimo esta materia para cualquier ministerio. Y estamos viendo qué fue lo que dijo Dios entonces al pueblo, con sus necesidades, con sus características, que dijo Dios a través de Isaías al pueblo de este tiempo, para saber qué es lo que Dios nos está diciendo ahora a nosotros, y así acercarnos siempre a la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, estas áreas donde Dios restaura. ¿Y cómo empieza este capítulo? Dice que se alegrará ¿quién? Ahí dice varios términos que tienen que ver con geografía, clima, y dice ahí se alegrará, habla del desierto, dice ahí soledad, está hablando también de un lugar físicamente. Yermo se gozará, florecerá como la rosa, florecerá, y fíjese como dice, profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Está hablando de lugares de geografía que conocían bien los habitantes de este lugar. Es como si nos dijeran a nosotros, aquí que tenemos cerca, Chapultepec, el desierto de los leones, la flora y la fauna que nosotros conocemos, y ellos conocían esto, pero está hablando también de desierto, muchas de estas zonas y muchas de estas, por ejemplo, menciona aquí el yermo, está hablando también de una planta desértica. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que Dios va a transformar ese desierto
Entonces la primera área de restauración es que Dios restaurará la naturaleza. ¿Cuántos ecológicos hay aquí? Ahora se está promoviendo ya a través de algunas décadas la conciencia ecológica. Y nosotros sabemos como cristianos que la creación de Dios, dice la palabra del Señor, que la creación también sufre el pecado del hombre, ¿sí o no? Y podemos ver todo lo que está pasando en algunas especies, la extinción de algunas especies, el calentamiento global, la contaminación, las inundaciones, tiene mucho que ver con que el hombre no hemos hecho buen uso de la naturaleza, de lo que Dios ha creado. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, que la creación gime y espera la restauración de Dios. Romanos 8, les voy a dar lectura, Romanos 8, 19 al 22. Porque la creación también sufre. Y dice aquí la palabra del Señor en Romanos 8, escuchen 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor aquí en esta profecía? La semana pasada el hermano Rubén nos habló del capítulo anterior, del capítulo 34, y hay un contraste aquí porque el capítulo 34 sí habla de el enojo de Dios, habla de pecado, y estos capítulos muchos comentan que tienen que verse juntos, porque sabemos, como dice el Nuevo Testamento, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es Dios. Ahora, no por eso, como dice el apóstol Pablo, pecaremos para que la gracia abunde, viva, viva. No, hermanos, no. Tenemos entonces que saber que si nosotros vivimos con un Dios santo, tenemos que apuntar siempre a la santidad, santificarnos más, como dice la palabra. Pero el capítulo 34 que habla de esto, entonces habla el 35 de esta necesidad y de la necesidad de la naturaleza, como Dios promete que va a haber cambio. Aquí se usa una figura del lenguaje que se llama personificación, donde se le da características humanas a la naturaleza. ¿Qué dice ahí de estas acciones humanas? ¿Qué dice que la naturaleza que va a hacer? En este caso dice que el desierto y la soledad, ¿qué? Se alegrarán. El yermo se gozará, florecerá como la rosa, florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria le será dada del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Entonces, esta figura del lenguaje de que la naturaleza canta y salta, dice por ejemplo los salmos que los montes saltarán. O sea, es para que nosotros podamos entender la revelación de Dios. Hay mucho aquí del lenguaje figurado que tenemos que aprender a interpretar. Entonces vemos que allí va a haber un cambio. Cuando viene el poder de Dios, la transformación de Dios, hasta la naturaleza va a cambiar. ¿Saben que esta profecía se cumple en el tiempo de la segunda venida del Señor y del milenio? ¿Qué va a pasar en el milenio? Esos 1000 años va a haber un cambio en la naturaleza, en las bestias. Dice que morarán juntos el lobo y el cordero. Entonces va a haber algunos cambios fíjese que aquí hay una idea central en el capítulo 35, la podemos leer todos juntos, está en el versículo 2. El versículo 2, la última frase donde dice ellos, la pueden leer conmigo, 35:2, donde dice ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Otra vez, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Cuál es el agente de transformación y de cambio y de restauración? La presencia de Dios. Si no está la presencia de Dios y la gloria del Dios nuestro, no hay cambio. Si no está en nuestra vida la presencia de Dios, y ¿saben qué? No nada más es decirlo como acabamos de cantar, quiero estar en tu presencia. Es que ya estamos en la presencia de Dios cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos tenemos esa presencia de Jesús en nuestro corazón? Del Espíritu Santo en nuestro corazón. Los que no, hoy vamos a hacer una oración para invitar y decir, Cristo, ven a mi vida.
ven a mi corazón, porque aquí el requisito para que haya restauración y transformación es la presencia del Dios nuestro, la hermosura del Dios nuestro, la gloria del Dios nuestro en nuestra vida. Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo se recibe eso? Decíamos, aceptando a Cristo en nuestra vida. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, y necesitamos decir: Señor, reconozco mi necesidad, yo no me puedo salvar, yo no puedo transformar mi vida, yo no puedo cambiar, yo no puedo ser restaurado, pero por eso vino Cristo. Por eso vino el reino de Dios, que vamos a hablar un poquito ahorita del reino de Dios, para que venga a vivir en mí y para que esa sea lo que pueda hacer esa transformación en mí. Entonces la naturaleza cambiará, pero dice los versículos siguientes, versículo 3 al 6, ¿qué más va a cambiar? Dios restaura también, no digo restaurará, Dios restaura en el presente, restauró en el pasado, restaura en el presente y restaurará la vida del hombre. Amén. Dios restaura la vida y el corazón de los hombres y las mujeres que nos acercamos a Él. Y esto es maravilloso. Dice aquí el versículo 3, ¿cómo dice? Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Recuerdan que este versículo quién lo usa en el Nuevo Testamento? El autor de Hebreos. Hebreos 12:12. Voy a leerlo. Hebreos 12:12, si usted quiere buscarlo conmigo, para que no se me duerma. No es cierto. Dice mi esposo, trabajo que me cuesta dormirlos, y para que usted lo despierte. Hebreos 12:12, dice el autor de Hebreos, hablando a creyentes ahora en Cristo en el Nuevo Testamento, estas mismas palabras, porque decíamos que esta profecía es para este tiempo también. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios restaura la vida del hombre. ¿A qué se refiere esta posición? Manos cansadas, rodillas paralizadas. Esta posición tiene que ver con emociones, con lo que hay en el corazón. ¿Qué refleja esto, hermanos? Un corazón desanimado. Dice ahí, desánimo, derrota, tristeza, temor, porque dice ahí no temáis, debilidad, soledad, abatimiento, enfermedad del corazón. Dice, díganle a los de corazón apocado. ¿A qué le suena alguien de corazón apocado? Alguien con angustia, con depresión, alguien con corazón, decía un predicador, con corazón de pollo, corazón apocado. Todas estas posiciones que dice ahí esta palabra es porque hay algo que refleja de nuestra condición, de nuestro corazón. Todo esto de desánimo, de tristeza, de derrota, de temor, de debilidad, ¿qué es lo que dice aquí? Fortalezcan las manos cansadas. ¿Quién fortalece nuestras manos cansadas, hermanos? Dios. ¿Ha llegado usted aquí cansado o ha presentado en la semana a nuestro Dios con manos cansadas en oración y en clamor? Y Dios lo ha restaurado. Dios restaura fuerzas. Él es el que fortalece las manos cansadas, rodillas endebles, los que ya traemos dolor de rodillas. Ustedes saben cuáles rodillas endebles, ¿no? Cuando ya no responden, cuando usted baja, tiemblan, baja las escaleras y ya baja uno y otro, así de gallo gallina, uno y uno, ¿sí? Dice que Dios fortalece esas rodillas endebles. ¿Qué más dice ahí? Y Dios dice a los de corazón apocado, esfuércense, no tengan temor, porque ¿saben qué? Nuevamente enfatiza el versículo 4, ¿quién viene? Nuestro Dios viene con retribución, con pago. Y otra vez dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Si no fuera por nuestro Dios maravilloso que viene, que llega, que clamamos y responde, no podríamos seguir.
y nuestras manos y nuestro ánimo y nuestro corazón estaría todavía derrotado. Pero ¿sabe qué? Podemos andar en victoria porque Dios está con nosotros, porque Dios viene. Ahora, para el pueblo del tiempo de Isaías, eso decirle que Dios viene con retribución, con pago, significaba mucho. Porque recuerdan ustedes qué situación estaban viviendo ellos. Aparte de consecuencias de su pecado, de enfriamiento espiritual, de problemas en las familias y en la sociedad, cosas difíciles, estaban con la amenaza de un imperio que los iba a atacar, que era el imperio asirio. Y entonces cuando dicen Dios viene con retribución y con pago, ay Señor, qué bueno que tú tomas en control en tus manos. Dios vendrá y los salvará. Gracias Señor porque tú vienes y salvas. Y así es para nosotros, hermanos. No desesperen cuando tengan alguna necesidad, porque ¿saben qué? Dios llega puntualmente y nos salvará. Y eso es restauración en el corazón, eso es ánimo. ¿Qué más dicen los siguientes versículos? Fíjese lo que dice, ¡ah, qué hermoso! Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Aquí menciona, ahorita vamos a hablar de la situación de la restauración del cuerpo, pero vamos a retomar aquí lo de la restauración de la naturaleza, porque aquí habla de aguas cavadas en el desierto. Ustedes saben la situación en el desierto, la escasez del agua. Pero dice aquí que Dios transforma ese desierto, lo hace florecer y además hay aguas, hay fuentes de aguas, hay manantiales, dice ahí, hay manaderos de aguas. Esto vemos que aguas cavadas en el desierto, torrentes en la soledad, igual en el lugar solitario, y el lugar que estaba seco va a ser un estanque. Los que conocen de algo de Tierra Santa y platican de Jericó, ustedes saben que Jericó era una ciudad que aparece en la Biblia, y dice que cuando van viajando en un tour de Jerusalén y van bajando hacia Jericó, se llega a ver a lo lejos un oasis, y ese oasis es Jericó, y tiene su historia Jericó y todo lo que vemos en la palabra. Pero cuando se encuentra este tipo de lugares en el desierto es una bendición, pues Dios transformará el desierto y dará este precioso líquido que tiene mucho significado en la Biblia, es el agua. Y nosotros sabemos que Dios nos sacia nuestra sed física, por cierto, y sacia nuestra sed espiritual, que le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana: el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ah, Señor, pues dame para que no venga aquí al pozo y la saque. Y él dijo, está hablando entonces de la saciedad que Dios nos da. Pero fíjense, cuando pasamos al tema de la sanidad del cuerpo, ¿cuántos creemos en la sanidad divina? ¿Cuántos hemos experimentado sanidad en nuestro cuerpo? Alguien en una palabra que diga de qué lo sanó Dios de este lado, en una palabra. No, dice, no hermana, en una no puedo. Hermano Rafa, del corazón, nuestro hermano Rafa. ¿A quién más? De en medio, hermano Sergio. De la vista, hermana Arminda. De los pulmones. ¿Quién más? Del cáncer, hermana Victoria, hermana Rosario. Del estómago, hermana Rosario. Hermana cáncer, hermana Mari Quintanar. Dios sana, hermana Carmelita. Cáncer también. Creemos en la sanidad divina, hermano Germán. Cáncer también, gloria a Dios, gracias a Dios. Dios sana, ¿creemos eso? Creemos que Dios sana. Fíjense que esto está tan hermoso, que aquí se ve, y aquí lo dice la palabra del Señor. Escuchó el pueblo en tiempo de Isaías que Dios va a hacer esto. Este tiene su cumplimiento total en el futuro, cuando Cristo venga en su segunda venida. Y tiene su cumplimiento completo cuando Dios nos sane completamente de todo, que va a ser únicamente cuando estemos en su presencia. Hace años, una hermana que es directora de la revista Milamec, no sé si ustedes conocen a la hermana Sally Saiz, su mamá enfermó de cáncer. Bueno, antes de eso dice que su mamá enfermó y ellas estaban muy chicas.
Y ella decía: Señor, sana a mi mamá, por favor, Señor, sana a mi mamá. Y dice que claramente sintió que le dijo: tu mamá completamente sana solamente va a estar en mi presencia, pero te la voy a dejar unos años más. Y se la dejó unos años más. Y después de muchos años, ya muy anciana, la hermana Elizabeth de Isais ya partió con el Señor, y la hermana comparte en una de las revistas, comparte este testimonio. Y sí es cierto, hermanos, esto tiene su cumplimiento total cuando Dios restaure, resucite nuestros cuerpos. Y dice la palabra del Señor que Isaías 25:8, confirmado con Apocalipsis 21:4, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Como Dios es un Dios de restauración, y esta palabra también es para nosotros hoy, el Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 11:5. Dice que Mateo nos narra, registra aquí cuando Juan el Bautista estaba ya encarcelado. Y voy a leerles Mateo 11, versículos 1 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que ven y que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Gloria a Dios. Una de las señales, las señales que llevan atrás a la predicación del evangelio son las sanidades, la liberación de demonios. Por eso dice aquí que el Señor Jesucristo enseñaba, predicaba, sanaba enfermedades y echaba fuera demonios. Y esto eran señales para que la gente no nada más se quedara con el milagro y se fuera igual con su vida desastrosa como siempre. La señal y la sanidad y el milagro es para que pudieran ver al Señor Jesús y para que entregaran su vida. Esto era el reino de los cielos, y por eso dijo Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando llega el Señor Jesucristo y hace estas señales, se establece el reino de los cielos con su presencia, con su poder, con su sacrificio, con su resurrección, con su obra redentora para nosotros. Ese es el reino de los cielos que decíamos. Entonces, estas sanidades, hermanos, son para nosotros hoy. Pero ¿sabe qué? Decíamos, Dios sana, pero Dios decide cómo, cuándo y qué quiere usar. ¿Cuántos de ustedes han recibido sanidad inmediata? Que oran y inmediatamente han sido sanados. Gracias a Dios. ¿Cuántos han tardado un poquito pero la han recibido? ¿Cuántos sin usar medicina? ¿Cuántos han sido sanados con los medios que Dios ha puesto de alguna medicina o algún tratamiento alternativo? Porque son medios que Dios pone muchas veces. ¿Cuántos no han sido sanados de alguna cosa? Varios no hemos sido sanados, pero ¿sabe qué? En todo este camino nosotros sabemos que Dios todo lo puede. Dios todo lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, pero sí estamos muy seguros de que esta palabra nos dice que no va a haber enfermedad, ni dolor, ni llanto en el futuro, que vamos a estar completos, sanos completamente cuando Él venga por nosotros. Ahorita no, porque finalmente todos nos enfermamos y todos vamos a morir de algo. Pero decímoslo otra vez, el día de resurrección, la gracia de Dios nos sostiene en cualquier situación que estemos viviendo, en cualquier enfermedad. Ahí está la gracia de Dios, ahí está el poder de Dios, y nosotros tenemos que seguir pidiendo y confiando en Él. Porque podemos caer en el: no, pues ya acepté mi enfermedad y ya, Dios no me va a sanar. ¿Y qué? ¿Cómo sabe usted? Y si Dios le quiere sanar mañana y usted ya está ahí: no, pues ya no, tristeando. Porque tenemos que seguir confiando en Dios. Si Él nos sana, yo sigo sirviendo, yo sigo adelante, yo sigo agradeciéndole. Si Él me sana el otro mes, gloria a Dios. Si me sana el otro año, pero si no me sana, gloria a Dios, porque Él me da los recursos para seguir adelante. Y esto es lo que nos dice su palabra aquí, hermanos, en estos versículos. Ahora dice también que Dios restaura nuestro rumbo, nuestro camino. Versículos 8 al 10, los últimos versículos.
dice que habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién? Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Habrá allí entonces un camino que Dios prepara, y está hablando del tiempo futuro, pero también está hablando de cómo Dios nos dirige hoy, cómo Dios nos guarda, nos cuida y nos lleva de la mano hoy, y cómo Dios iba a llevar a este pueblo en tiempo de Isaías, cómo Dios lo iba a dirigir, porque saben que una de las cosas que profetizó Isaías y los otros profetas le dijeron al pueblo: pueblo, hagan caso, arrepiéntanse, si ustedes no corrigen, Dios va a mandar un correctivo, no va a ser Asiria, va a ser otra nación que va a venir después de Asiria, otro imperio que era el imperio babilónico. Y tantito peor, bueno, los asirios tenían lo suyo, pero Babilonia y Nabucodonosor, el famoso Nabucco, era tremendo. Y Dios le dijo a su pueblo: si no hacen caso, va a venir este correctivo, va a venir el cautiverio babilónico. Entonces el pueblo, después predicó otros profetas, no hicieron caso. Más o menos después de 100 años de que predicó Isaías, vino el cautiverio babilónico. Y después de esto, Dios aquí les está diciendo: voy a preparar un camino para ustedes. Porque primero fue un camino difícil, que Babilonia los llevó cautivos. ¿Recuerdan ustedes? Fueron el cautiverio, donde la mayoría fueron llevados a Babilonia y dejaron a unos pocos pobres ahí, con las murallas destruidas de Jerusalén, con el templo quemado, con todo saqueado, para que guardaran la tierra y para que labrasen la tierra, pero todos los demás se fueron. Entonces en la primera deportación fue llevado Daniel, el profeta Daniel. En la siguiente deportación llevaron otros, fueron 3 deportaciones y fueron entonces cautivos a Babilonia. Dios le dijo: 70 años van a estar ahí para que aprendan la lección, para que no dejen a Dios, para que no estén otra vez con los ídolos. Antes de los 70 años, Dios tocó a otro rey. Ya no estaba el imperio babilónico, ya había sido derrotado. Ay, hermanos, qué lección tan maravillosa. No hay imperio que sea eterno, no hay imperio que sea el todopoderoso. Ahora estamos viendo también la situación de nuestro país, de nuestro mundo, las guerras, el poderío de una nación, de otra, la situación tan difícil, y la Biblia nos enseña que Él quita y Él pone reyes. Y cayó Asiria, surgió Babilonia, cae Babilonia y surge los persas. Y de ahí Dios habla a un rey persa que se llamó Ciro, y le dijo a través de Ciro al pueblo, Ciro, usado por Dios, y eso que no era alguien que creía en Dios, que no tenía fe en Dios, usado por Dios, le dice: retornen, les doy permiso que regresen a su tierra. Y entonces viene el retorno, y por eso Dios prepara camino para ese retorno. Eso viene y se cumple en tiempo de Isaías, porque retornan. Pero eso también se va a cumplir en tiempo de la segunda venida del Señor. Y vean lo que dice este hermoso versículo, el versículo 10. Dice el versículo 10: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión, ¿cómo? Con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En nuestros tiempos de juventud, yo creo que algunos conocen que era un coro que entonamos. ¿Alguien de casualidad lo conoce, hermanos, que estamos ahí en el 5º y 6º piso? ¿Sí? Ay, ya les dio pena. Ay, no, yo no. Dice el coro, cántenlo conmigo los que saben. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Otra vez: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo
huirá, y el temor y el gemido huirán. Otra vez. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá la acción cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Fíjense qué hermoso, como dice aquí los versículos. Dios prepara un camino, el camino de santidad para estos que iban a ir en cautividad y que iban a regresar a Sión cantando y alegres, y así regresaron. Cuando no estaban en Jerusalén, escribieron un salmo que decía: ¿cómo podemos cantar en tierra ajena? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y diremos: grandes cosas ha hecho Jehová, y estaremos alegres. Y Dios prepara este camino. ¿Saben que para nosotros también Dios tiene este camino de santidad? ¿Cuál es este camino de santidad? Donde no nos vamos a salir, donde Él nos va a dirigir, donde Él nos va a guiar. Es la vida con Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana tenemos dirección y seguridad en Cristo. Dice Juan 16:13, y les daré al Consolador, y Él os guiará. ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos toma de la mano para no salirnos del camino? El Espíritu Santo. ¿Quién habla a nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra y nos ayuda a entenderla? El Espíritu Santo. ¿Quién nos muestra a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién está al lado de nosotros para dirigirnos? El Espíritu de Dios. Ahora, una cosa es que Él esté y otra cosa es que le hagamos caso, porque hay pecados contra el Espíritu Santo. Que el Espíritu me está diciendo algo, o estoy sintiendo en mi corazón que estoy mal, y yo de todos modos lo hago, porque yo soy chicharronero y mis chicharrones truenan primero, y entonces no le hago caso al Espíritu de Dios. Pero ¿saben que Dios ha preparado camino? Y el Señor Jesucristo dijo: lleven mi yugo, y van a ver que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Caminen conmigo al paso que yo voy. Caminen conmigo y sean dóciles a lo que yo les estoy indicando. Este camino está preparado para nosotros, el camino donde Dios nos dirige. Y estos peregrinos y estos redimidos que volvieron en Jerusalén, dice también entonces en el futuro, cuando el Señor venga, también va a haber retorno de hijos de Dios y van a estar con Dios. Y va a haber gozo. ¿Qué tipo de gozo? Un gozo que se acaba cuando las circunstancias cambian. Un gozo que termina cuando se vacía la despensa, cuando la cartera queda vacía. Un gozo que tambalea cuando nos enfermamos. No, dice aquí, es un gozo perpetuo. El gozo que Dios quiere que tengamos. Y ustedes saben, hermanos, sabemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Y ese bienestar y esa alegría que hay en el corazón, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: ustedes gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es nuestro principal gozo? Que Dios está con nosotros. ¿Cuál es nuestro principal gozo? Que Cristo vive en mí, que el Espíritu de Dios vive en mí. Y aunque alrededor pase lo que pase, tengo a Dios en mi vida. Tenemos a muchos hermanos y hermanas enfermitos, pero ¿saben qué? El gozo del Señor es su fortaleza. La hermana Anita en quirófano el martes, y ella gozosa de que Dios estuvo con ella a pesar de esa fractura, de esa cirugía, y otras hermanas y hermanos que también están ahí, el gozo del Señor. Entonces, nuestro gozo es porque Dios está con nosotros, por su presencia en nosotros, su perdón, su poder y su amor. Dios restaura, hermanos. Dios restaura, Dios transforma. Isaías 35 habla de restauración, del poder de Dios, y decíamos cuál es ahí el requisito: que la presencia de Dios esté con nosotros. Y está con nosotros cuando aceptamos a Cristo. Y no es de que salimos y entramos de ella como algunos cantos mal interpretados dicen: voy a entrar a la presencia de Dios a adorar y me salgo. No, dice la palabra del Señor, estamos ahora en la presencia de Dios cuando aceptamos a Cristo y estamos en Cristo, y eso es lo que da transformación, cambio, sentido a mi vida.
lo que permite que mi corazón, si está apocado, tenga alegría. Si tengo manos caídas, rodillas paralizadas, tiene que ver con pesar en mi corazón, situaciones difíciles. Dios restaura, Dios transforma, Dios levanta, y eso es lo que Dios quiere. Dios sana, Dios ayuda, Dios bendice y nos da gozo, porque Dios es bueno, todopoderoso, y estamos en sus manos. ¿Por qué no oramos, hermanos? ¿Por qué no oramos? Pero vamos a hacer esta oración. Primero, invitando, si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón. Esto es algo muy importante. Dios nos trajo aquí a todos el día de hoy, y no es casualidad para los que nos acompañan por primera vez o segunda, o que no han aceptado a Cristo en su corazón, porque Dios tenía preparado este momento para nosotros, para ustedes. Entonces, lo primero para entrar, dijo el Señor Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y hallará alimento, hallará pastos. Él es la puerta. ¿La puerta a qué? A la salvación, al perdón de pecados, a la vida eterna, a la presencia de Dios, a la restauración, a la transformación, a la bendición. Él es